Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, maestro. Buenas noches, ya dije buenas tardes. ¿Qué tal de noche? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar la asistencia, si se activan ustedes por ahí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Es para informarle que la plataforma está dando problemas. Ah, ¿qué problema? Que me está sacando y entrando. ¿Cómo va a ser? ¿No será el internet tuyo que está mal? No, profesor, es verdad. Para yo entré por el link del grupo. La plataforma está dando problemas hace unos días. Incluso un maestro no dio clase días pasados. ¿No dio clase hoy? No lo sabré decir porque es de la materia que me toca hoy. Bueno, vamos a pasar. Porque yo ahora fue que pude entrar y tenía rato en eso. Bueno, yo quería dar clase presencial, pero la semana pasada fueron como 15 estudiantes nada más. Digo, yo di la clase con los 15 que fueron, pero... No, profe, yo me di cuenta cuando ya yo estaba en la casa. Por eso no... Yo le dije a ustedes que tienen que estar en contacto permanente con la plataforma. Lo que pasa, maestro, es una pequeña confusión porque usted habilitó la videoconferencia y puso el encabezado de clase virtual. Entonces eso como que no coordina. Es mejor que usted nos deje los anuncios en la ventanilla de anuncios, usted no deje los mensajes y así uno entiende mejor. No, es que la videoconferencia, yo programo todo por ahí. Por ahí yo digo si la clase es presencial. Eso es lo que le digo, que o si si usted la pone clase, una videoconferencia, uno va a entender con una videoconferencia. Es que si yo pongo, por ejemplo, en mayúsculas, yo se la pongo, la clase será virtual o la clase será presencial. Y ahí le pongo los detalles de las cosas que se va a hacer. Pero por el deber de ustedes se trata tanto de lo que está pasando en su plataforma. Porque no un profesor, anuncio, como fue primera vez, eso sucedió, como fue primera vez, pero ya para la próxima, ya sí no va a pasar lo mismo. Yo entiendo que si yo le doy ahí, le pongo la videoconferencia, le pongo en mayúscula ahí arriba, clase presencial o clase virtual, el estudiante tiene que tener el entendimiento de discernir de cómo va a ser la cosa. Porque eso de que está dando anuncios. Maestro, para la próxima ya vamos a estar al tanto. No es, la clase no es un anuncio, es clase normal. La modalidad como la vamos a impartir, se dice en la videoconferencia, la clase será virtual o la clase será presencial, pero todo a través de la videoconferencia. Claro, claro. Bueno, porque yo pensaba que podíamos pasar la clase presencial y no virtual. Naturalmente, por otro mismo problema de que si está funcionando, mira ahora mismo la plataforma está apagada. Aquí yo le estoy dando la clase a 4 estudiantes, 5 estudiantes veo ahí. Todo el mundo está apagado. Yo no sé si ustedes están ahí o no están ahí. Si es virtual, si es presencial, ya yo sé lo que tengo en mis manos. Quiénes están, quiénes no están, quiénes están trabajando, quiénes están trabajando, quiénes están siguiendo clases, quiénes no. Pero ahí, con la plataforma apagada, ¿quién yo sé que está ahí? ¿Y qué creo que pueden estar ustedes haciendo ahí atrás? Detrás de una cámara apagada. No sé si me entienden, pero eso depende de es como el profesor ve la cosa. Eso depende de usted. Usted que sabe si la quiere poner presencial, yo no tengo problema. Lo que pasa es que a veces no me da tiempo. Mientras tanto, yo programé la clase y fueron 2 o 3 solamente. Es que lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo de estar entrando y saliendo a la plataforma, pues yo trabajo. Ya en mi mente está computada para yo coger la clase virtual desde que llego a mi casa. Entonces, cuando llegué a mi casa, porque yo escuché y vi los mensajes y yo anda. Yo le dije por eso a no ustedes, pude ir. yo le dije a ustedes que tienen que estar en contacto permanente con la plataforma. Estamos en la era tecnológica. Y si estamos haciendo uso de la tecnología, pues tenemos que adecuarnos a la tecnología.
Y yo que no hubiera hecho, yo que hubiera hecho mi tarea. Sí. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Licelón Inosca. Lizelot Ninosca Tamares, presente. Lisette Fernanda. Sergio Eduardo. Lidaiki. Presente, profesor, presente. Andy Rafael. Adriana de la Paz. Naomi de los Santos. Charaini. Eddie Junior. Presente, profesor Eddie Junior. Gilberto Marte. Catherine Núñez. José Armando. Nicole Domínguez. Presente, profe. Presente. Tú eres la que estaba hablando Presente, ahora. Nicole. Ya te vi ahí. Sí, sí. Yanara López. Arielis Yané. Presente. Charlene Hernández. Presente. Rosaris Nicole. Maciel Díaz. Dari Dane. Dari Dagne. Alexandra Morillo. Alferne de León. Anferni de León, presente. Randy Junior. Presente. Nicole Mañón. Presente, profe. Mariani Ramírez. Ruth Esther. Presente. Raimel de Jesús. Presente. Eris Alexander. Presente. Brian Stewart. Scarlett Álvarez. Yuleisi Presente, maestro. Ferrero. Yuleisi Maestro. Ferrero. Presente. Scarlett Scarlett Álvarez. Álvarez, presente. Sí, maestro. Tengo la cámara apagada porque la plataforma me está sacando bastante de la plataforma. He tenido mucho problema en la videollamada, perdón. Me está sacando mucho de la plataforma. Y desde ayer tienen problemas. No sé si es la plataforma en sí o el internet, no sé. A veces el internet, la plataforma tiene problemas, es cierto. Isabel de los Santos. Isael de Jesús. De Jesús. Presente. Samuel Antonio. Presente. Ansel Vladimir. Maestro, él dice que le ponga excusa porque no ha salido del trabajo. Rafael Alberto. Ariadne Nicole. Presente, profesor. Milvia Yaneli. Milvia, presente. Winder Julier. Presente. Francis Zavala. Presente.
Eglis Danés. Leslie Cuevas. Presente. Caroline Cristal. Presente, maestra. Derek Steven. Presente, maestro. Melanie Sánchez. Presente. Morelia Sofía. Presente. Daniela Montaz. Presente, maestra. Gracie Matos. Presente. Escarleni Salomé. Presente. Senia Odette. Juan Joel. Presente. Yuleisi Milagros. Presente. Wilcauris Meraris. Presente, maestro. Mayoli Eremer. No, Premer. Yacel Alexander. Presente. José Andrés. Presente, José Pozo. Rosaura Victorio. Presente. Y Yamile Aquino. Presente. Ok. No se quedó nadie. Maestro, Yanara López está presente. Dime el año, cómo comienza y cómo termina la matrícula. 21022. Profesor, falté yo también, Daris. Un momentito. Profesor. Un momentito. Ya dime. Daris, 22013. Ya. ¿Quién más? Yo, profesor. Profesor, yo. 2202. 22. 2202. Sí, 22012. Ah, 02. Profesor, el 2202, por allá. 2202. Exacto. Brian. Rafael, sí. Entonces, También Rafael. 22020. Uno la ve. Eglis. Sí, 22020. Ya. ¿Quién más? 2207. Yo, maestro. Perdón, 2007. $20.07. Alberto, Alberto Martes. diga, ¿qué más? 22004. 20017. Ah, 20.017. sí, búscalo por lo de arriba. Andy, ya está. ¿Quién más? La hembra. Yo, 22004. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? 22004. Una sola persona nada más. Una, diga una. 2204. Ya.
¿Qué más? 22050. Senia. Sí. Listo, ya no hay más nadie. Profesor. Sí. Usted no me confirmó si yo estaba presente. No sé si me escuché ahorita. Milvia. 014, 22014. Profesor, Sí. le habla Melanie Sánchez para decirle que se me fue la luz. Si usted ve que yo estoy entrando y saliendo, es porque estoy con un paquetico. Un paquetico. ¿De cuánto Sí. tú pusiste ese paquetico? Profesor, mire, de 5 días se va ahorita. ¿De cuánto? De 5 días y se va ahorita. Bueno, Sí. eso es un lío. Profesor. Quería decirle algo que no he podido subir, que usted dijo como que iba a habilitar la clase a los que no la han subido, y yo le dejé dicho con mi compañero que yo no estaba tomando la clase, no era ni la de usted ni lo demás, porque el lunes de la semana pasada a mí me quitaron mi PC y eso, y yo tenía toda mi información ahí, y no he podido subir ni las últimas 2 clases. Pero solamente dígame. La práctica número 1 ya yo la habilité. No, sí, las otras, es la de la semana pasada y la de y esta, que recuperé mi... Él dice mercantilismo. Esta yo no le porque esta es la número 2, todavía no la he terminado, hemos terminado los 2. La que habilité fue la número 1. Está bien, quería decirlo, te sabes, porque no sabía, porque a mí el lunes, la semana pasada, no policía ahí, porque yo andaba en un CIV y me quitaron mi computador. Yo creo que él no llegó a trabajar. Bueno. No, entonces, está bien, entonces, usted dice que la de la semana pasada, que... Esa no está habilitada todavía. Es la que estamos trabajando ahora, la número 2. Profesor. El mercantilismo, ¿verdad, maestro? El mercantilismo es la que me faltó. Ya eso pasó, eso hace tiempo y yo lo puse. Sí, pero usted quedó de habilitarla. Quedó de habilitarla. No puede ser que espera porque hasta que arreglen la vida. Maestro, usted puso un trabajo de investigación del mercantilismo y el liberalismo y dijo que se iba a usted le había puesto fecha, pero dijo que se iba a subir después que usted corrigiera. Ese trabajo usted lo corrigió en la clase presencial, pero no modificó la fecha para luego subirlo. No se ha modificado porque ahí en la plataforma entró en problemas y no se ha hecho la modificación. Sí, profesor, esa quería comentarle, esa era la que me faltaba. Usted dijo que esta todavía se está corrigiendo. Voy a chequear eso entonces. Está bien, muchas gracias. Si me deja la plataforma. Está bien. Lo único que va a estar subido es las 25 preguntas y los resúmenes de los videos. Solamente esas 2 cosas es que se han subido, joven. Está bien, yo voy a revisar. Bueno, maestro, vamos entonces a la clase de hoy, señores. Permisito, maestro. Diga. Yo quería saber si usted me puede habilitar a mí también la de las 25 preguntas, que no puedo subirla por la plataforma, yo la tengo hecha. Incluso yo participé y todo. Recuérdense que cuando se habilita una práctica, no se habilita particularmente. Se habilita para todo. Se habilita para todo, no particularmente, porque yo no puedo habilitar la práctica a un estudiante, porque entonces el que no la subió porque no quiso, se va a beneficiar de eso. Ese es el problema. Pero como la primera y ha habido problemas con la plataforma, hay que ser un poco elástico, porque ha habido serios problemas con la plataforma en estos días. Serio problema, y está habiendo problemas todavía con la plataforma. Vamos a la clase. Entonces, toda esa gente que estaba pagado, ¿qué le pasó?
Profesor, yo tengo la cámara apagada porque estoy llegando a mi casa, entonces para que no se vea oscuro, mejor tengo la cámara apagada, pero ya casi llego a mi casa. Yo tenía la cámara encendida, Mira. porque estaba haciendo algo con el internet de la taxi, tuve que ponerlo en el teléfono. Bueno, yo le digo las cosas, ustedes hacen lo que ustedes entiendan, porque tampoco, ustedes son adultos, yo no puedo. Si fuera presencial allá, pero aquí, ¿qué yo puedo hacer? No puedo hacer nada. Dar mi clase nada más. Y el estudiante que esté en las condiciones de recibir los conocimientos, lo tiene que recibir. Ahora que no esté interesado, pues sencillamente no lo recibe. Se queda así. Voy con Lorena Nicole. Aquí estoy. Suelta, Lorena. Vamos contigo, Lorena. La pregunta es nos quedamos la clase pasada. Yo no fui a la clase presencial, profe. No sé si vamos a seguir con la 27 preguntas o... No, vamos a trabajar con el el tema mercantilismo. donde nos quedamos nosotros. Ese tiempo que nosotros pasamos el mercantilismo ya. Entonces, son las 27 preguntas que van. Y la 27 preguntas. Claro, maestro, la 27 Eso pregunta, la número 1. La clase presencial. Lo que pasa es que la trabajo en la clase presencial. Sí, Ruth Esther. Entonces, ¿no va a participar? Presente, profesora, aquí. Tú me dijiste que no. Profe, yo le dije que no. Si yo le dije a usted que sí con la 27 preguntas, porque usted me dijo que el mercantilismo ya pasó, entonces usted no me dijo nada. Es las 27 preguntas que van. Practicador, corazón, las 27 preguntas. Pero lo que le estoy diciendo, él me dice que no. Empieza, cariño, la 27 pregunta. Ok. ¿Cómo se define el sistema económico? Dame un segundo. Los sistemas económicos. Se llama sistema económico a la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros. Cada sistema económico se caracteriza por un ordenamiento jurídico que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de contratación entre particulares. Es el Estado el que elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se reserva para sí ciertos ámbitos y formas de actuación. El sistema económico sirve, por tanto, para... Esa es otra pregunta. Ok. Es solamente aquí qué es un sistema económico, cómo se define. Es ordenamiento, un sistema económico es un ordenamiento de carácter institucional y funcional y organizacional que hace posible que se lleve a cabo la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades de una sociedad. Ese ordenamiento jurídico, organizacional y funcional que hace posible que se cumplan con estos tres aspectos de la economía, la producción, la distribución y el consumo, es lo que define el sistema económico. Un sistema está constituido por elementos y esos elementos deben estar totalmente integrados para que el sistema funcione como un todo. Si llevamos eso al Estado, el Estado está conformado por instituciones. Por ejemplo, para la producción de alimentos y de materia prima para la industria, ¿cuál sería ese ministerio que forma parte del sistema? Agricultura. Agricultura, la función es producir los alimentos que necesitamos nosotros para poder subsistir. Pero también es el ministerio, la agricultura tiene que producir los insumos y las materias primas que necesitan las agroindustrias para poder mantenerse y desarrollarse. Y, por ejemplo, si queremos hablar de la parte de obra pública, todo lo que tiene que ver con comunicaciones viales y comunicacionales del país, para que el país funcione y se pueda desplazar, tiene que haber un ministerio que tenga que cumplir, hacer esa función. Entonces, cada ministerio en la que esté organizado el Estado constituye un elemento y cada uno de esos elementos
tiene que operar de acuerdo con objetivos que son comunes, que es lograr el nivel de bienestar social, el nivel de bienestar de la sociedad. Todos los ministerios del país, dirigidos por una cabeza, en este caso el presidente, tienen que operar siguiendo un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Lograr el nivel de bienestar de la sociedad. Bien o mal, pero todos tienen que estar orientados a eso. Un ministerio que no funcione quiere decir que es un elemento que está desafinando. Imagínese usted una orquesta donde hay un instrumento que está desafinando. ¿Cómo suena la partitura? Desafinando. Un solo instrumento que esté desafinando, ¿cómo suena la partitura? Desarmoniosa. Exactamente, no hay armonía. Porque es un instrumento que está desafinando. Quiere decir que hay un elemento del sistema que no está funcionando bien. Y eso daña a todo. Todo. O sea, usted puede tener un sistema económico que esté funcionando bien, pero si, por ejemplo, qué sé yo, la delincuencia está arropando, la tasa de inflación está por la nube, o cualquier cosa, hay un elemento que está distorsionando. La gente se olvida de todo lo que está funcionando bien y pone la atención en aquel que está funcionando mal. ¿Me entienden? Entonces, con solo un elemento que esté funcionando mal como parte del sistema, todo deja de funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un objetivo común hacia que se orienten los demás elementos. Todos deben estar orientados en un mismo sentido para que el sistema funcione bien. Eso mismo pasa con el sistema económico. Todos los elementos del sistema económico tienen que estar orientados, ¿verdad?, hacia la producción, la distribución y el consumo. Porque el fin último, ¿cuál es? Satisfacer la necesidad de la sociedad. Y cuando se satisface la necesidad de la sociedad, eso se orienta entonces al consumo. Y el consumo es lo que determina el bienestar social. Cuando usted consume más y mejor, usted tiene mayor nivel de bienestar social. Y a mayor nivel de bienestar social, usted es más rico. Mientras más rico usted tiene, mientras más riqueza usted tiene, más recursos tiene para consumir bienes y servicios y más bienestar tiene. Entonces, eso es un sistema económico. O sea, entonces, según el material... Maestro, ¿podría dictar la respuesta correcta de esa pregunta? Según el material, ¿sería hasta entre particulares o copiamos lo que usted acaba de decir? No, yo le estoy explicando lo que dice el material. La respuesta que ella dio, la respuesta Lorena, la respuesta es correcta. Yo lo que le estoy explicando es cómo funciona para que ustedes entiendan un sistema económico en la práctica, qué es y cómo funciona. Un ministerio es un componente del sistema. Un instrumento que desafine la orquesta completa, pero con un instrumento que desafine la partitura suena mal. Con uno solo que desafine, la partitura suena mal. Eso mismo pasa con un sistema. De acuerdo. Vamos entonces a la pregunta número 2. Vamos con Mariana Novinoi. Ruth Esther, la número 2. Sí, profesora, aquí. ¿Para qué sirven los sistemas económicos? El sistema económico sirve, por tanto, para determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar decisiones económicas. Exactamente. Los sistemas económicos están divididos por agentes y esos agentes que participan en el sistema económico tienen que estar tomando permanentemente decisiones de qué producir, cómo producir, para quién producir. Siempre hay que estar tomando decisiones porque nosotros en calidad de consumidores necesitamos cosas que debemos adquirir en los mercados para poder satisfacer nuestras necesidades. Y eso implica tomar decisiones. ¿Quiénes son? Bueno, hay alguien que produce, hay alguien que vende, pero hay alguien que consume. El que vende es el ofertante y el que compra es el demandante. El ofertante y el demandante interactúan en un mercado para posibilitar un proceso de intercambio. Y en ese proceso de intercambio es que adquirimos los bienes y servicios que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. ¿Quiénes están tomando las decisiones en el mercado? El que oferta, que es el que vende, y el que compra, que es el que demanda. Interactúan y posibilitan el proceso de intercambio.
Si se da el proceso de intercambio, entonces se cede el derecho de propiedad de la mercancía y la persona la adquiere y con ello puede satisfacer sus necesidades. Entonces, siempre un sistema económico hay que estar permanentemente tomando decisiones. Y esas decisiones las toman los agentes económicos que participan del proceso de intercambio. Vamos entonces con Eris Alexander. ¿Cuáles son las preguntas a las que los sistemas económicos deben dar respuesta? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Lo ven? Esas son decisiones económicas. ¿Quiénes las toman? Los agentes que tienen que ver con el qué producir, con el cómo producir y el para quién producir. Claro. Son decisiones. ¿Dónde se adoptan esas decisiones? En el mercado. Bien, entonces esa es la respuesta correcta. Vamos a ver ahora Brian Stewart. Cuando le decimos que la respuesta está correcta, me imagino que todos tienen la respuesta correcta. Sí, maestro. ¿Por qué le digo esto antes que Brian me conteste? Porque hay estudiantes, señores, es lo que me he encontrado revisando la práctica ahora, que dejan la respuesta como la tenían y no la cambian y la suben igualita a la plataforma, y eso es de mal gusto cuando el profesor lo ve. Por ejemplo, hubo estudiantes que decía la primera pregunta es del concepto de ciencia económica. Debatimos el concepto de ciencia económica, dice eso en el 1.2, es que ciencia económica, y duramos casi media hora hablando del concepto de ciencia económica. No, hubo un estudiante que dejó la definición, el origen de la ciencia económica. La palabra economía viene de economía y se fue por ahí. Bueno, ese es el origen de la ciencia económica, no la definición de ciencia económica. Eso no fue lo que trazamos aquí en clase. ¿Por qué un estudiante hace una cosa así? Cuando eso se debatió hasta la saciedad en el curso, en el aula aquí, y se dijo que era lo correcto. ¿Por qué cambian esas cosas? No sé. Pero es de mal gusto cuando el profesor lo ve, después que por ejemplo, hemos debatido esta pregunta. Uno se siente mal si cuando va a revisar el material del estudiante encuentra cosas que no responden a lo que se sanciona en la clase. Es así. Eso son cosas de mal gusto. Y eso es porque el estudiante no quiere trabajar mucho. Él entendió que eso es lo que tenía que poner, o ella entendió que eso es lo que tenía que poner ahí y subió eso. No me importa mucho lo que dijo el maestro. Yo voy a subir lo que yo quiero por aquí. No, recuérdense que alguien lo está vigilando. Lo que usted escribe. Claro, y para eso está correcto. En este caso, ese alguien que está vigilando soy yo. Les digo eso para que ustedes se den cuenta de que, cómo son las cosas. Brian, la pregunta que sigue. Ahí está Brian. Estaba ahí ahora mismo. Se me salió Brian. Bueno, pues vamos entonces con Scarlett. Scarlett Álvarez. La plataforma ya la tiene, maestro. Pregunta número 4. ¿Cuál es el propósito que define un sistema económico y cómo se diferencia uno de otros? Sí. Los sistemas económicos, todos persiguen un propósito común, que es el de buscar la solución al problema económico. Sin embargo, se diferencia uno de los otros en la forma de cómo se organizan. La respuesta correcta. Este es el propósito del sistema económico, buscar solución al problema económico, y se diferencia uno de otro en la forma de cómo estos se organizan. Esa es la respuesta correcta. Y Yuleisi, a ver si está por ahí. La pregunta que sigue. Dígame. La que sigue, Yuleisi. ¿Cómo se clasifican los sistemas económicos y define cada uno de ellos? Se distinguen 3 tipos de sistemas económicos, que son sistemas económicos centralizados. Se define como aquel tipo de sistema No, así no. Tú me acabas de decir, se distinguen 3 tipos de sistemas económicos que son.
Respuesta. Descentralizado. Sistema económico descentralizado. Sistema económico centralizado y sistema económico mixto. mixto. Y ahora tú me dices, características. Sistema económico descentralizado. Esto y esto y esto. Se caracteriza por esto y esto y esto. Ok. Sistema económico descentralizado se define como aquel tipo de sistema. Dímelo cómo es la respuesta. Lee la pregunta y vamos a la respuesta. Ok. ¿Cómo se clasifican los sistemas económicos y define cada uno de ellos? Se distinguen tres tipos de sistemas económicos que son sistema económico descentralizado, sistema económico centralizado y sistema económico mixto. Sistema económico descentralizado se define como aquel tipo de sistema donde las decisiones económicas de producir, de qué producir, cómo producir y para quién producir dependen de los individuos en la sociedad, es decir, del sector privado. Se le conoce también como sistema capitalista y el tipo de economía que lo caracteriza. Se llama economía libre de mercado, economía capitalista. El sistema económico centralizado se define... No me ha dicho que lo caracteriza. Un sistema económico descentralizado se caracteriza por la propiedad privada sobre los medios de producción. Tienen que seguir. Y luego, ¿cuáles son las 5 instituciones que caracterizan un sistema económico descentralizado? Ahí están las 5 instituciones. Tienes que completarlo. Está bien. ¿Qué caracteriza un sistema económico descentralizado y cuáles son las 5 instituciones que lo definen? Vamos a ver. Tengo que completar eso ahí. Sí, pero dímela. Ok. Es que yo nomás lo tengo hasta ahí. Tienen que poner qué lo caracteriza y cuáles son las 5 instituciones. ¿Quién lo completó? Ok. No puede decir. Yo, maestro. Scarlett. Vamos a ver, Carla, entonces. Yo tengo en el sistema descentralizado. Ella se quedó, aquí dice, la economía que lo caracteriza se llama economía de libre mercado o economía capitalista. El capitalismo es una organización económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción y distribución por la búsqueda de ganancia bajo condiciones competitivas. En una economía capitalista o de mercado. Esas son sus 2 características. Profe, yo le puedo decir. No, ya va bien. Ella va bien. Ok, bajo las privada en los medios de producción y distribución por la búsqueda de ganancia bajo condiciones competitivas. En una economía capitalista o de mercado. Sí. Sigue. Las preguntas qué, cómo y para quién producir se resuelven en el libre juego de las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. Este sistema se apoya en una serie de instituciones y libertades económicas que son las que han impartido al sistema características peculiares que lo distinguen de las demás formas de organización. Las instituciones son la propiedad privada, la empresa privada, la soberanía del consumidor, el sistema libre de precios y la libre competencia. Continúo. Perdonen la interrupción, pero esto no está bajo el control de nosotros, ¿no? Está bien, continúo o ahí está bien. Las 5 instituciones, dímela, ¿cuáles son?
Las 5 instituciones son la propiedad privada, la empresa privada, la soberanía del consumidor, el sistema libre de precios y la libre competencia. Esas son las 5 instituciones que definen un sistema capitalista. Por si acaso se le pregunta sobre ese particular o se le pregunta cuáles son las características de un sistema capitalista. El tipo de economía que caracteriza un sistema capitalista, ¿cómo se llama? Levantando la mano. El tipo de economía que caracteriza un sistema capitalista, ¿cuál es? Alexandra. No. Anferne. ¿Cuál es el tipo de economía que caracteriza un sistema capitalista? Yo pensaba también que era socialista, pero te acabo de decir que no. No es la oferta y la demanda, maestra. No. Yureisi Méndez. ¿Cómo se llama el tipo de economía? ¿Economía? De libre mercado. Economía de libre mercado, porque lo acabamos de decir ahora mismo. Escale lo acaba de decir. ¿Qué caracteriza? Entonces, Derek, ¿cuáles son las 5 instituciones en las que se fundamenta un sistema capitalista? Maestra, me sacó la videoconferencia. Si podrías repetir, por favor. No, es lo mismo. Estamos preguntando sobre lo que tú acabas de leer. ¿Dónde está? Profesor. Las 5 instituciones son la propiedad privada, la empresa privada, la soberanía del consumidor, el sistema libre de precios y la libre competencia. Ok, cuando hablamos de soberanía del consumidor, ¿a qué nos referimos y quién habló de eso por primera vez? Levantando la mano. Cuando hablamos de soberanía del consumidor, ¿qué es y quién habló de eso por primera vez? Nadie sabe qué es soberanía del consumidor. Esa no es de por sí la libertad y el poder que se disfrutan en un mercado libre. ¿Quiénes? O sea, de personas consumidores. ¿Quiénes? O sea, la soberanía del consumidor de por sí. Sí, pero ¿quién es que se disfruta de esa libertad? El consumidor. El consumidor, nosotros somos los que disfrutamos eso, y eso solamente en una economía capitalista o mixta podemos disfrutar de eso, porque no me diga usted que en una economía socialista usted va a disfrutar de ese derecho, porque eso es un asunto que está bajo el control del Estado en una economía socialista. Solamente hay soberanía del consumidor en la economía de libre mercado o en la economía mixta. Hay soberanía del consumidor. ¿Quién habló de eso por primera vez? William Hood. Adam Smith. ¿Y el libro que escribió Adam Smith, cuál fue? ¿Recuerdan el libro? Me imagino que si ustedes estudiaron liberalismo económico con Adam Smith, para presentar eso, tienen que saberlo. El libro, donde Adam Smith habla de eso. El libro se llama Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones. ¿Quién habló por primera vez de la llamada mano invisible como parte del liberalismo económico? Adam Smith, profesor. Adam Smith. ¿En qué año publicó Adam Smith su libro, La Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones? ¿En qué año lo publicó? 1776. 1776. 1776. Cuando hablamos de libre competencia en los mercados, ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso? La libre competencia en los mercados, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los agentes económicos que participan en un mercado?
productor. Los agentes económicos que participan en un mercado, ¿cuáles son? La familia, las empresas y el Estado. No, ofertantes y demandantes. ¿No recuerdan cuando les daba eso en la parte de introducción? Y entonces, es un mercado de competencia, es un mercado de libre competencia. ¿Cuál es el papel del Estado? El Estado interviene en la decisión del mercado, operar un mercado de libre competencia. No interviene el Estado. No interviene el Estado en un mercado de libre competencia. ¿Por qué? Porque los agentes económicos que participan en ese mercado, que son los ofertantes y demandantes, interactúan libremente tomando sus propias decisiones, sin que para ello intervenga el Estado. Eso es liberalismo económico. ¿Y quién planteó esa teoría de liberalismo económico? ¿Quién planteó esa teoría de liberalismo económico? Adam Smith. Yo le expliqué eso bien en aquellos tiempos. ¿Qué pasó y por qué no se recuerda? ¿O usted no recuerda cuando yo le explicaba todas esas cosas de Adam Smith, liberalismo económico, mercantilismo, capitalismo comercial, capitalismo industrial, la revolución industrial? Yo le expliqué todo eso con pelos y señales, como dicen por allá por mi pueblo. Ya se lo olvidó. Bueno, vamos a seguir entonces. Brian no ha salido todavía, no está por ahí. Yuleisi Ferrero. Ahí está Yuleisi. Está allá arriba Yuleisi, pero parece, no, ese es Méndez y es Ferrero. Déjame. Ahí está Yuleisi. Mira, ahí apareció Yuleisi. Estaba cenando, era que estaba Yuleisi. No, yo por la que estaba hablando ahora, que Scarlett terminó de completar la pregunta. Bueno, entonces sigue con la pregunta, Yuleisi. O las que continúan. Vamos, y ahora ya vimos el sistema económico descentralizado, ahora vamos con el centralizado. Ok. Dame un segundo. El sistema económico centralizado se define como aquel tipo de sistema donde las decisiones económicas de producir, cómo producir y cuánto y para quién producir dependen de un órgano central que es el Estado. Se le conoce también como sistema socialista o comunista. El tipo de economía que lo caracteriza se denomina autoritaria o planificada. La centralización de los procesos económicos constituye las características esenciales del socialismo, por lo que el interés individual del capitalismo que es reemplazado por el interés colectivo del socialismo. Continúo. Sí. La centralización de los procesos económicos del sistema socialista tiene como fin el logro racional de los fines económicos en beneficio del interés colectivo. Esto representa el elemento destitutivo del sistema socialista y que explica la orientación general que ha de seguir el orden económico. Otras características que distinguen el sistema socialista son la posición pública de los medios económicos, la posición pública o el control de los medios de producción por el Estado, la planificación central de los procesos económicos que se definen como la determinación racional de las metas económicas colectivas y el uso a que ha de darse a los recursos económicos para el logro de dicha meta. La distribución de la producción, la que se hace seguimiento del principio de cada cual de acuerdo con su construcción al proceso productivo y sus necesidades, y el sistema de precios dirigido. A pesar de la diferencia importante entre el sistema socialista y capitalista en lo que representa
en lo que respecta a la forma de resolver los problemas económicos fundamentales, el capitalismo moderno se ha ido moviendo a la dirección del socialismo y el socialismo a la dirección del capitalismo. Hoy por hoy podemos señalar 3 aspectos que son en cierto modo comunes. No, esa pregunta va, es la pregunta que sigue. Nada más se queda hasta capitalismo. Ahora tiene que decirme entonces, tiene que decirme ahora lo que es el sistema económico mixto. Ok. El sistema económico mixto o economía mixta se representa cuando interviene tanto el Estado, gobierno, como las empresas privadas en la economía. Por ejemplo, la economía nacional o la estadounidense. Por ejemplo, las empresas privadas producen todo tipo de bienes y servicios, pero también el Estado, como por ejemplo hospitales, en la pavimentación, alumbrado público, etcétera. O en los hospitales hay muchos privados, pero el gobierno también tiene lo suyo, en donde no es el 100% capitalista, la economía de mercado, donde solo hay empresas y estas manejan la economía, ni 100% socialista, que todo lo controla el Estado. En consecuencia, la economía mixta se encuentra entre los 2 extremos, representado por la economía de mercado y la economía dirigida. Y en ella las 3 preguntas básicas se resuelven en parte por el mercado libre y en parte por una autoridad central gubernamental. Realmente el sistema económico mixto es el resultado de tomar algo de socialismo y tomar algo de capitalismo y se ubica prácticamente en el centro. ¿Qué significa mixto? Bueno, que las decisiones económicas son asumidas siempre por el Estado y por el capital privado. Por ejemplo, si nos vamos con la salud pública y la salud privada, hay gente que usa la salud pública porque los submedios les permiten entonces acudir, recibir esos beneficios o esos servicios. Pero el que no quiere acudir a los servicios públicos de salud, entonces acude a los servicios privados. Entonces, eso debe decir que una actividad como la salud pública, la salud humana, está por un lado el sector privado con las clínicas y por otro lado está el Estado con los hospitales. Ambos están ofreciendo servicios de salud, uno privado y el otro público. El turismo, por ejemplo. El turismo es una actividad que tiene que tener por un lado el capital privado y por otro lado el capital público. Bueno, ¿cómo incide el gobierno? Creando todas las obras de infraestructura. ¿Para qué? Para que los hoteleros puedan invertir su dinero, construir los hoteles y ofrecer los servicios turísticos y generar dólares. Y el país entonces se beneficia, o el Estado se beneficia de esos dólares que se reciben a través de la venta de servicios turísticos a extranjeros. Entonces, cuando una economía funciona de esa naturaleza, decimos que operamos en el marco de una economía mixta. Quiero decirle que casi todas las economías del mundo ahora, las economías capitalistas, están tendiendo hacia el centro, buscando economía mixta, porque el Estado ha ido penetrando siempre, y entonces eso hace que la función se comparta. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno dominicano está llevando una política de compartir los recursos del Estado con los recursos del gobierno, con los recursos privados. Y hay actividades que están llevando a cabo mancomunadamente. El Estado aporta por un lado y el sector privado aporta por el otro. Lo importante es obtener resultados con capital mixto, ¿no? Viene capital privado y capital aportado por el Estado. De forma que los sistemas capitalistas están tendiendo hacia economía mixta, pero también los sistemas socialistas ya no son puros, porque también ellos están tendiendo hacia economía mixta. Y casi todas ya, mire China lo que está pasando. China era una economía totalmente socialista, comunista. Pero mira ahora los chinos yo creo que son más capitalistas que los Estados Unidos. Los chinos tienen negocios ahora mismo en el mundo entero.
Y todavía quieren más y quieren más, porque ellos quieren ser la primera economía del mundo. Y saben que tienen que hacerlo, para lograrlo tienen que hacer en base a desarrollo tecnológico y también el mismo propio desarrollo económico. Pero están tratando de superar estas condiciones y ver en qué medida ellos contribuyen para convertirse en la primera economía del mundo. Hasta ahora la primera economía del mundo es de los Estados Unidos. Dime, Isael. Entonces, profesor, con la economía mixta, eso quiere decir que si el sector privado colabora con el gobierno con su propio capital, la obra que hagan también le va a dejar beneficio al sector privado. Por supuesto que sí. Adiós, pero mire el turismo. Mire el turismo. ¿Quién hizo ese bulevar, esa carretera, bulevar que une ahora Santo Domingo con Punta Cana, Bávaro, Higüey? ¿Cuánto tiempo tú tenías que durar para llegar a Higüey de aquí, Santo Domingo, Higüey? No fue Leonel. Caminando por hoyo, puentes inseguros, carretera estrecha, hoyo de que saliera de aquí hasta que llegaba hasta por allá. ¿Cuántas horas tú tenías que durar? De 4 a 5 horas, si no querías maltratar mucho el vehículo, para llegar a Higüey. ¿En cuánto tiempo tú llegas a Higüey ahora? Sin pisar un hoyo. Si va más o menos a velocidad moderada, en 2 horas tú te Higüey. Y no tienes tu carro, tú no tienes que pisar un hoyo. Entonces, ¿quién hizo esa obra? El gobierno. Entonces, el gobierno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, carreteras, red vial, comunicaciones, el gobierno la hace, la contribuye, se le llama infraestructura para el desarrollo. El gobierno aporta eso. Ahora el capital privado hace lo otro. Porque tampoco el gobierno le va a construir los hoteles a esos inversionistas hoteleros. Ellos tienen que construir sus obras, pero aprovechando las facilidades que les dé el gobierno para ellos poder invertir su capital. Por ejemplo, ahora mismo tenemos aquí Bahía de las Águilas, que se considera que eso va a ser un polo turístico a la altura de quizás de los mejores polos turísticos de aquí. Pero ya el gobierno está trabajando en la infraestructura. Ya empezó a trabajar el puerto. En ese puerto van a atracar barcos de alto calado para llevar turistas ahí. Y se dice que para el año 2023 ya se estarían llevando turistas a Pedernales. Ya se están dando los pasos para no solamente construir el puerto, sino también para construir las grandes carreteras o las carreteras que debe conducir para ahí. Ya se están dando los pasos para el aeropuerto que se va a construir ahí. ¿Quién hace todo eso? El gobierno también. El gobierno. Ahora, cuando se vaya a construir el primer hotel que se va a construir por ahí, por esa zona, ¿quién lo tiene que construir? El capital privado. ¿En base a qué? En base al desarrollo de infraestructura que ha hecho el gobierno para posibilitar que la inversión privada se pueda desarrollar ahí con eficiencia. Ahí se tiene estimado que el sector privado debe construir alrededor de unas 12,000 habitaciones en Pedernales para el desarrollo turístico ahí en Bahía de las Águilas. 12,000 habitaciones. Eso sería una monstruosidad. Pero, ¿gracias a qué? Al capital mixto. El gobierno no puede hacer todo, sino que tiene que compartir con el capital privado. Y así hablamos de una economía mixta. Cuba no ha podido lograr eso. Porque todavía ellos mantienen esa condición medio rancia de socialismo y que la revolución y que esto, que lo otro. Llegará un momento que Cuba va a tener que ir flojando un poco, como al efecto ha hecho. Como el efecto ha hecho, está haciendo, ellos están flojando bastante, dándole cabida al capital privado, porque sin el capital privado, señores, no hay desarrollo. No hay desarrollo sin el capital privado. El gobierno no lo puede hacer todo, ni tiene los recursos para hacerlo tampoco. El gobierno crea las condiciones y da las facilidades para que el capital privado desarrolle sus actividades de inversión. Bueno, pues vamos entonces ahora con
Isael, contigo ahora. Ok. ¿Cuáles son los aspectos que son comunes tanto al sistema centralizado como al sistema descentralizado? Hoy por hoy podemos señalar bueno, pero son 3 los factores, sí. Hoy por hoy podemos señalar tres aspectos que son, en cierto modo, comunes en ambos sistemas. Y son el interés público, la visión integral de la economía y la planificación económica. Exactamente. Eso siempre ha existido, tanto en el sistema socialista como en el sistema capitalista. ¿Verdad? El interés público, ¿por qué? En un sistema capitalista puro, lo que prima es el interés particular, el interés privado. Y Adam Smith lo dice cuando está hablando de el liberalismo económico. Cada quien se mueve en función de su interés particular, en pos de lograr sus objetivos que garanticen un nivel de bienestar social. Eso es lo que Adam Smith habla de la llamada mano invisible. Cada quien se mueve en función de su interés particular. Eso es puramente liberalismo económico. Eso es capitalismo, donde quiera que tú lo mires. Pero los gobiernos actualmente están mirando las cosas en función del interés particular. No. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que el Estado tiene que ayudar. Y el Estado es la vía a través del cual se pueden canalizar recursos hacia esos sectores más desposeídos. Por ejemplo, aquí en el país existen muchos mecanismos que se están empleando para ayudar a los que menos pueden. Ahí usted oye la tarjeta de solidaridad, oye los bonos gas, oye bonos luz, oye los SENASA con el seguro no contributivo, se oye la parte de seguridad social por el otro lado, o sea, la educación subsidiada, que la energía eléctrica subsidiada, el bono luz, y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir entonces? Que el gobierno tiene que irse desprendiendo de recursos que capta del Estado a través de los impuestos para subsidiar también a aquellos sectores que menos pueden. Porque eso tiene, lo que menos pueden también tiene derecho a la vida. Lo único que no han tenido la misma oportunidad que tienen otros que sí pueden contar con los recursos, con lo cual pueden captar o recibir los bienes y servicios que les permitan vivir en la sociedad. Ahora, aquellos que no tienen esa oportunidad, entonces sean los famosos excluidos de la sociedad. Y es responsabilidad del Estado, entonces, hacer que esas personas también tengan la oportunidad de comer y de vivir en sociedad o de vivir en la sociedad. Es el Estado que tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, por eso es que hablamos no solamente del interés particular, sino hablamos del interés social. Y nosotros no somos un país socialista, somos el país de economía mixta. En Estados Unidos, por el interés social. Ahora con la pandemia, ¿sabe cuánto daba el Estado? Le daba dinero, mucho dinero a la gente en la pandemia. Mucho dinero le dio. En la pandemia. $1,000. ¿Cuánto le daba? Isael, ¿cuánto daba? Yo recuerdo que ellos estaban dando como $1,000 por subsidio. 1,200. Llegaron a más de $1,000. Llegaron a $1,200. 1,200 era. Y a los niños le daban aparte. O sea, la ayuda a los niños era mayor que la que le daban a los adultos. Eso para que tú veas entonces, Estados Unidos se supone que es el capitalismo cabecera. Sin embargo, mire cómo los gobiernos están incidiendo respecto a definir programas y mecanismos de ayuda a los que menos pueden. ¿Y eso se llama qué? ¿Eso es objetivo particular? ¿O cómo? Esos son propósitos sociales que definen los gobiernos. Entonces, ya el interés particular con ese famoso capitalismo rancio ya no existe. Es un extremo. Ya los extremos ni socialistas ni capitalistas ya existen. Ya esos extremos han ido montándose hacia el centro, ya contribuyendo a la formación de una economía mixta, que es lo que va a primar en poco tiempo, la economía mixta. Porque es el sistema más justo que hay. Le da la oportunidad a los que tienen
pero también le da la oportunidad a los que no tienen. Le da la oportunidad que estudie, que no tiene, pero da la oportunidad que también el que tiene. El que tiene se va a estudiar a universidades ricas y otros irán fuera del país a estudiar porque tienen dinero. Pero los que no tienen, entonces, tienen que irse a la pública. Y los que tienen más o menos como ustedes se van a las universidades privadas y así por el estilo. Cada quien de acuerdo con sus posibilidades. Pero existen las oportunidades para todo en una economía mixta. Alessandra, tiene la palabra. Mira, te voy a decir que el impuesto de la renta es el impuesto que pagamos nosotros y que pagan las empresas nosotros sobre el ingreso que recibimos y las empresas sobre los beneficios que tienen. Y es por ley, debemos contribuir con el Estado, porque el Estado, los recursos que capta es a través de los impuestos que ponen, que tienen que pagarlo a la sociedad. Ahora, ¿quiénes son la gente que paga impuestos? Los que más tienen. Ahora, cuando tú, Alexandra, vas y compras una zapatilla, tú tienes que pagar un 18% de ITEVIS. Cuando tú vas al supermercado y compras un zapato, vas a una tienda y compras un zapato, tú tienes que pagar ITEVIS por eso. Cuando tú vas a un restaurante y te comes una chuletica con fritico verde, que te la puedes comer en tu casa, porque es un servicio, en tu casa es básico, pero un restaurante en consumo de lujo, tú tienes que pagar el 18% de eso, más un 10%, un 28% de impuestos. Por ley. Entonces, lo que sostiene realmente el gobierno son los impuestos que capta de la población. Ahora, cuando el profesor le compara con los Estados Unidos, lo que te está diciendo es, Estados Unidos, ahí hay que pagar impuestos. Ahí tú no puedes evadir impuestos. Sea pobre, sea rico, sea como sea, tú tienes que pagar impuestos en los Estados Unidos. Tú ganas $1 o tú ganas $10 y tú tienes que declarar al gobierno de Estados Unidos ese ingreso de $10 y te van a cobrar los impuestos sobre $10. ¿Cuál es el asunto? Que en Estados Unidos entonces te devuelven esos impuestos que tú pagaste y que el Estado entiende que tú no debías pagar. El Estado te lo devuelve. Te lo mandan a tu casa por correo. Fielmente, profe, lo mando. Pues, fielmente, eso es así. En Estados Unidos tú pagas los impuestos. Tienes que pagar los impuestos. Truene, lluevo, vente. Porque tú no lo pagas a preso. Sí, maestro, pero por ejemplo allá las personas reciben mucho beneficio de todos esos impuestos que ganan. Es lo que te estoy diciendo. Eso lo debe el Estado. Una persona por dar a luz le dan ayuda del gobierno, le dan seguro, a la gente la pensiona y demás. ¿Y por qué el Estado da esos beneficios? Pero aquí, porque cobra los impuestos. Cobra los impuestos. Allá hay que pagar los impuestos. Exacto, allá nadie puede. No importa que tú seas pobre, que seas rico. Si generaste $1, tienes que pagar los impuestos sobre ese $. Y tienes que declararlo. Porque si te cachan por ahí que tú estás recibiendo $, y no estás declarándolo, a usted lo mandan para la chirola y botan la llave. Por ejemplo, yo trabajo con seguro médico. Entonces, cuando la gente declara una cantidad que no es, por ejemplo, si declaran 5,000 al año y dice que declaran 4,000, que es menos, le cobran esa cantidad, se la descuentan. Para que lo sepa, así es la cosa. Entonces, eso es lo que quiero decirle, que el profesor cuando te habló de eso, Alexandra, quiso decirte eso, de que, por ejemplo, un país como Estados Unidos te vas a cobrar los impuestos, sea pobre o sea rico. Pero si eres pobre, te van a devolver lo que tú pagaste o la parte que te corresponde devolver. Ahora, el que es rico en los Estados Unidos tiene que pagar los impuestos correspondientes
y hay de aquel que se atreva a no pagar sus impuestos. Porque el día que lo atrapen, tiene que pagar todo y va preso por evasión de impuestos. Evasión de impuestos es un delito federal en los Estados Unidos. Óigase bien, un delito federal el que va de impuestos en los Estados Unidos. Aquí, lo que pasa es, profesor, perdón. Lo que pasa es, profesor, que allá está más regulado que aquí, que allá si tú te ganaste 10 tienes que declarar 10, por aquí se ganan 10, declaran 5. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí no queremos pagar impuestos, ni estamos acostumbrados a pagar impuestos. Ese es el problema. Aquí no queremos pagar. Aquí de que se habla una reforma fiscal, la gente se pone así, se incrispa. No queremos, no estamos acostumbrados a pagar impuestos. En Estados Unidos, entonces tú vas a Estados Unidos, dominicano, y allí te adapta de una vez. Tienes que pagar los impuestos al Estado. Mientras todo. Sí, sin embargo lo paga sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, pero pídelo aquí que te lo paguen. Isael, la última pregunta, Isael. Sí, profesor, que me pareció curioso, usted se refería a nosotros como que los pobres no pagamos impuestos. ¿Hay alguna ley que diga eso? No es que hay una ley que diga, no, lo que quiere decir es que aquí el pobre es muy difícil que pague impuestos. Y el rico también es muy difícil que pague impuestos. Aquí te lo cobran. Porque los ricos, muchos ricos evaden también el pago de los impuestos. Y el pobre porque nunca tiene los recursos suficientes para pagar impuestos. Porque aquí hay mucha excepción. Por ejemplo, mira, aquí para tú pagar un impuesto, tú ganas, por ejemplo, 40,000 pesos mensual. ¿Cuánto es la exención de eso? Alrededor de 33,000 pesos te van a exonerar. El impuesto a la renta establece eso. ¿Cuánto va a pagar de impuestos? La diferencia es 7 pesos. Te van a cobrar impuestos sobre 7 pesos. Eso es así que funciona eso. Heidi. También, maestro, que hay que destacar que en los impuestos, si una persona, por ejemplo, yo trabajo en un área que van a buscar permisos al gobierno y tienen que pagar ciertos impuestos, aunque ellos lo disfrazan de que una tarifa. Y las personas con dinero que tienen algún tipo de conexión tienden a pagar menos que aquellas personas que son de menos recursos, por la sencilla razón de que conocen a los jefes, le hacen el favor, si va a pagar 100,000 pesos, lo ponen que paguen 75 o 50. No entendemos eso, Heidi, que eso es así. Sí. Eso es característico, o sea, típico de países como esto. Es cierto. Ya eso no es solamente de que sea rico o pobre, sino más bien de quien tenga el poder. Sí, así es que funciona eso. Bueno, vamos a ver ahora a Samuel Antonio. Escriba cuáles son los problemas centrales de la economía. Sí. Toda sociedad económica tiene que asumir la forma de cómo resolver los 5 problemas económicos que les son característicos, es decir, 1, qué y cuánto producir, 2, cómo producir, 3, para quién producir, 4, estabilidad económica y 5, crecimiento económico. Se considera que estos problemas son comunes a toda la sociedad económica y que la diferencia entre un sistema económico y otro se hallará en la forma en que cada sociedad trata de resolver estos problemas. En este sentido, se procederá a examinar la naturaleza de cada uno de ellos y luego las alternativas de las organizaciones económicas disponibles a una sociedad. ¿Qué y cuánto producir? Espérate, una cosa. Samuel, léeme la pregunta, por favor. ¿Cuáles son los problemas centrales de la economía? ¿Y terminó ahí? No, yo voy a seguir. La pregunta terminó ahí. La pregunta sí. Terminó ahí. Entonces ahora, según la pregunta, lo que tú tienes que contestarme son los 5 problemas fundamentales de economía. Porque lo que sigue es y cómo impacta la economía, cada uno de ellos. Pero yo modifico siempre las preguntas, las voy cambiando cosas. Ahí solamente pregunté que cuáles son los 5 problemas fundamentales de economía. ¿El qué y cuándo producir? ¿Cómo producir? ¿Para qué producir? Estabilidad económica y crecimiento económico. Ahora,
Si en la práctica, ahora, usted me quiere poner cómo impacta cada uno de esos problemas a la economía, entonces usted me lo pone. Me gustaría que lo pongan, cómo impacta cada uno de ellos. ¿Lo pueden poner? ¿O lo tienen así en la práctica? Yo lo tengo así. Yo lo tengo definido para eso. Yo también. Entonces, ¿Usted se refiere como a la? Déjenmelo así, cómo impacta cada uno de ellos. Pero le voy a dar un briefing rápido. El que producir está vinculado con las necesidades de la sociedad. O sea, si nosotros consumimos arroz, hay que producir arroz. Si nosotros consumimos leche, hay que producir leche. Cada que producir está vinculado con la necesidad que va a satisfacer. Por eso es un problema el que producir. El cuánto producir. ¿Qué cantidad de arroz hay que producir en función de la necesidad de la sociedad? ¿Qué cantidad de leche hay que producir en función de la necesidad de la sociedad? Por eso llamamos qué y cuánto producir. El problema fundamental. El cómo producir. Bueno, si tú dices que vas a producir arroz, ¿cuál es la técnica que se va a utilizar para la producción del arroz? ¿O hay que traer a los chinos para que nos enseñen cómo se siembra el arroz? No. Es la tecnología. Si tú dices que vas a sembrar arroz, tú tienes que tener la tecnología, el cómo sembrar arroz, o cómo sembrar maíz, o cómo hacer un circuito, o cómo elaborar un chip. Que nosotros no tenemos plantas aquí que hagan chip. Las plantas norteamericanas que producen chip están en la India. Y usted se pregunta, ¿y por qué están en la India? ¿Cuándo? Buscando mano de obra barata, número uno, y buscando mano de obra barata preparada, porque los indios tienen especialidad en eso, saben hacer eso. Entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos? Las empresas norteamericanas se instalan en la India para preparar los chips allá. ¿Por qué? Porque tienen la mano de obra ahí preparada y barata. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Que no tenemos mano de obra, pero no preparada. Si tuviéramos mano de obra preparada para hacer, tuviéramos empresas norteamericanas instaladas aquí haciendo chips. ¿Me entienden? Con un desarrollo de la industria electrónica despampanante. No le convendría a una empresa norteamericana instalarse en la República Dominicana a hacer chips para el mundo. Pero tenemos nosotros los recursos humanos preparados, calificados, para apoyar una industria de esa naturaleza en el país? No. La pregunta del millón que había que hacerse. Entonces nosotros tenemos que irnos a prepararnos bien para poder sustentar el desarrollo de una industria electrónica de esa naturaleza. Entonces, el qué y el cuánto y el cómo producir. ¿Para quién producir? El blanco de público, hacia dónde se va a dirigir lo que queremos producir. Si usted va a producir Mercedes-Benz, la va a instalar en Gualey, la planta para suplir a Gualey de Mercedes-Benz. No. Dígame usted. ¿A dónde va a instalar la planta? Un vehículo de eso. Exactamente. Ese vehículo vale más que lo que vale Gualey. ¿Me entiende? Lo que quiero decirle con eso. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que el banco de público está acorde con el tipo de bien que se va a producir y en la cantidad que se va a producir. Por eso hay que amarrar el blanco de público, el tipo de bien que se va a producir con el blanco de público que va a ser satisfecho con ese producto en particular. El para quién producir. Tenemos entonces qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Viene la estabilidad económica. Ninguna empresa invierte un centavo a donde hay inestabilidad económica. Se requiere que la economía tenga un comportamiento estable que garantice que se puedan desarrollar los niveles de inversión, con lo cual se puedan producir los bienes y servicios que requiere la sociedad para satisfacer sus necesidades. Estabilidad económica. El cuarto, crecimiento económico. La economía tiene que contar con un sistema que garantice un crecimiento en la producción, que esté en la capacidad de poder suplir las necesidades de una población que también tiene un crecimiento natural. ¿Por cuánto? Si la población crece, por ejemplo, en un 2% anual, crecimiento natural de la población, 2% anual, ¿en cuánto debe producir la producción para atender las necesidades del crecimiento de la población? Debe crecer en un 2%.
menos de un 2% o más de un 2% en función del crecimiento natural de la población. ¿Cómo debe crecer la producción? Más del 2%. Más del 2%. ¿Y por qué? Porque la población está creciendo en un 2%. Y entonces la producción tiene que crecer a un ritmo mayor que como crece la población para poder garantizar el abasto de los bienes y servicios que requiere la sociedad. Miren, en estos días se produce un caso muy especial. ¿Sabían ustedes que en estos días se produjo una escasez de leche en polvo en el mercado de Estados Unidos? ¿Ustedes supieron esa noticia? No. Eso parece una herejía pensarlo, pero sucedió no hace mucho, un par de meses atrás, una escasez de leche en polvo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que los pájaros le estén tirando las escopetas? Nosotros con abundancia de leche en polvo aquí, Estados Unidos no tiene leche en polvo para los niños. ¿Se dan cuenta ustedes de la cosa, cómo pasan las cosas en el mundo? ¿Es así? Esa es la vida. Aquí con leche en polvo en todos los sitios. No hay escasez de leche en polvo y en los Estados Unidos no hay leche en polvo. Así son las cosas de la vida. Y cara, hay un desabastecimiento. Bueno, entonces vamos con la pregunta. Profesor, que continúa. disculpe, una intervención, profesor, que tuve un problema con el internet. Cuando usted me llamó a participar, yo no estaba presente. Ya cuando usted me se da la oportunidad para poder participar. O te llamo a ti mismo ahora, Brian, con la pregunta que continúa. Otra pregunta, profe. ¿Usted está llamando por el listado de nuevo? Por supuesto, por el listado que yo trabajo. Pero ¿usted empezó desde el principio? No, donde yo me quedé. ¿Y cuando usted...? ¿Tú fuiste a clase el jueves pasado? Sí, profe, pero ya ese otro tema. No pude ir, le expliqué por qué y no pude. Entonces ya donde yo me quedé el jueves pasado, ahí fue que yo seguí hoy. Ya yo y la primera vez participado en su clase, no hay que así, ¿no? Bueno, así es la cosa. Maestro. Disculpe, antes de que Brian comience, yo lo definí, yo lo puedo dejar así. ¿Perdón? Sobre los otros problemas, sí, yo lo definí. Yo le pedí que porque hay varios que lo tienen, entonces vamos a unificar las respuestas. Entonces, denme los problemas fundamentales y cómo impacta la economía cada uno de ellos. Sí, pero ¿a qué tú te refieres? Es más específico con cómo impacta la economía, porque en la práctica tenemos las definiciones de cada uno. Ahí mismo, según yo te lo estaba explicando ahora mismo, cómo impacta el qué producir, que está explicado ahí, el cuánto producir está explicado ahí, cómo producir también está explicado ahí. Okay. Todo está explicado en el comentario que yo hago en cada uno de los problemas. ¿De acuerdo? Brian, vamos contigo. Yo tengo cada uno definido. ¿Perdón? Digo yo que el pedazo ese que dijeron que se aceptó en esa pregunta, yo se lo iría a poner a mi pregunta porque yo tengo cada uno definido, los 5. Sí. Es como definir cada uno. El qué producir, ¿qué significa? El cuánto producir, ¿qué significa? Sí. Esa es la respuesta. Vamos a ver, Brian. Ok, muy bien, profesor. Si no mal me equivoco, por la pregunta 8 que tengo aquí. Permítame. Dice la pregunta, ¿cómo se define la escasez desde el punto de vista económico? La escasez es el problema básico que condiciona el proceso productivo. Tal es su importancia que a veces los economistas... No, esa no es la respuesta. No, esa no era. Ok. Seguro el texto que está abajo, permítame. Esa no es la respuesta. ¿Yo le puedo ayudar, maestro? No, porque yo voy por la lista. Rafael Alberto. Ahí está Rafael. Presente. Vamos contigo. La pregunta que sigue, esa. ¿Cómo se define la escasez desde el punto de vista económico? Sí. Para el economista, el concepto de la escasez se refiere a una determinada relación entre los medios, recursos económicos y los fines de necesidades. La respuesta correcta, esa es la respuesta, Brian. Okay, la relación que hay entre recursos medios y necesidades de los bienes. Esa relación, así es que se define la escasez desde el punto de vista económico.
O sea, tú no sabes si los recursos que te disponen son muchos o pocos hasta que tú no lo comparas con la necesidad que tú vas a satisfacer con esos recursos. Hasta que tú no haces Repita la respuesta. ¿Perdón? La respuesta. La mandé por el grupo ya. No, es que Rafael, tú no tienes que mandarla. Porque eso está hasta en negrita en materia de clase. Entonces, cuando tú la mandas, ¿qué quiere decir? Que los estudiantes no están leyendo en materia de clase. No están estudiando, no están preparando el asunto como debe hacerse. ¿Me entiendes con el asunto? Ok. Porque donde tú buscaste, tú encontraste. O dejemos que los demás encuentren. Pero para encontrar hay que estudiar, hay que sacrificarse, ¿no? Y con eso tú no estás siendo egoísta, sino tú estás siendo justo y estás contribuyendo con la causa en la medida que tú logras eso, se logra eso. Entonces, déjame ver. Ariadne Nicole. ¿Está por ahí Ariadne? ¿No se salió? Bueno, seguimos con otra persona entonces. Milvia, no le voy a preguntar. ¿Está por ahí Milvia? Sí, yo estoy aquí. No te voy a preguntar ahora, Milvia. Ah, vale. Es más, le voy a dar un chance a Brian. Otro chance te voy a dar, Brian. Déjame ver si no me equivoco en esta vuelta. Que no quiero dejarte sin participación ahí. Ok. Entonces, con la pregunta número 9. Sí. Muy bien, dice la pregunta número 9. ¿Cuáles son las dimensiones en las que se sustenta la escasez? En sentido, el concepto de escasez abarca dos dimensiones, que son la cantidad de cosas útiles que tengamos a nuestra disposición y que llamaremos recursos o medios, y también las necesidades que estas cosas están supuestas a satisfacer lo que son los fines. ¿Está correcto? Es correcto. La respuesta ahora sí está correcta. Ok, gracias. Esa es la respuesta. Entonces, Ariani no está. A Mirvia no le voy a preguntar porque tiene dos participaciones ahí. Pregúntame sobre nada. No, ahora no, tiene que darle la oportunidad a otra persona que lo necesitan. Winder, Juliet. Aquí. Vamos contigo, la pregunta que sigue la 10. ¿Habrá un problema de escasez cuándo? Habrá un problema de escasez y por ende un problema económico cuando los medios o recursos económicos son susceptibles de diferentes usos y aplicaciones. Por ejemplo, el carbón de piedra sirve a la vez para la transportación, la calefacción, la producción de energía, etc. Los fines son múltiples y de importancia varía para el hombre, lo que lleva a priorizar en la toma de decisiones. Dado los medios y los fines y considerado el uso eficaz de los recursos, el logro de ciertos fines implica siempre la renuncia de otros. La respuesta es correcta. Esos son los tres elementos que hay que tomar en cuenta en materia de un problema de escasez. Si lo tienen así, podemos seguir entonces con Francis Zavala. Define frontera de posibilidad de producción de una economía. Es el conjunto de combinaciones de factores productivos y tecnológicos en lo que se alcanza la producción máxima. Refleja la cantidad máxima de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo de tiempo y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. Sí. Vamos a entrar ahora en una aplicación económica. Que se conoce como frontera de posibilidad de producción de una economía. Para eso ahora tenemos que estar claros sobre lo que son
los servicios productivos de la economía, también llamados factores de producción o recursos económicos y tecnológicos. Me imagino que ustedes saben cuáles son, los 4. El recurso humano, el recurso natural o tierra, el capital y la tecnología. Son los llamados factores productivos o servicios productivos de la economía. Dice que FPP es frontera de posibilidad de producción de una economía o de una empresa. Y se alcanza este punto en la empresa cuando ésta logra utilizar los recursos, los servicios productivos de la economía en su máxima capacidad, obteniéndose de esta manera un máximo de producción. Así que cuando hablamos, estamos en la frontera, hemos alcanzado la línea que representa el máximo de producción de un bien o servicio que una economía o una empresa puede generar en la medida en que utiliza los factores productivos en su máxima capacidad. Obsérvense que si estoy utilizando toda la mano de obra, todos los recursos naturales o tierra, todo el capital, y estoy empleando la mejor tecnología, eso quiere decir que la economía ha llegado a su frontera de posibilidad de producción. Y si es una empresa, la empresa está alcanzando, ¿verdad?, el máximo de producción. ¿Por qué? Porque está empleando los recursos económicos y tecnológicos en su máxima capacidad. No es recurso ocioso. Así que cuando yo hablo de que los recursos se están empleando en su máxima capacidad, lo que le estoy diciendo es que estoy empleando todo lo que tengo. No tengo recursos ociosos. Un administrador de empresa que lleve una empresa en la que él que está dirigiendo o de la que es gerente y logra que los recursos que estén en sus manos bajo su control lo esté empleando en su máxima capacidad, esa empresa ha logrado alcanzar el punto de frontera de posibilidad de producción. ¿Qué te quiero decir? Que esa empresa está logrando el máximo de producción del bien o servicio que genere cuando está empleando sus recursos en su máxima capacidad. Eso es FPP. ¿Entendieron eso? Asocien uso de los recursos, factores productivos en su máxima capacidad. ¿Y qué da eso? Eso da un máximo de producción en la FPP. Alcanza la FPP. Ahora, se considera que una empresa que esté utilizando los recursos económicos y tecnológicos con una capacidad de paro o una tasa de paro que esté por debajo del 5%, esa empresa que ha logrado eso, se dice que está trabajando a máxima capacidad o ha logrado el punto de la FPP o frontera de posibilidad de producción. Repito, una empresa que esté operando con una tasa de paro o de ociosidad por debajo del 5%, quiere esto decir entonces que la empresa ha alcanzado un punto de máxima producción, está trabajando en la FPP o frontera de posibilidad de producción de la empresa o de la economía. ¿Entendieron eso? Le hago una pregunta ahora. Una empresa que esté operando con una capacidad de utilización de los recursos con un 95.4%, ¿cómo ustedes consideran esa empresa? ¿Está trabajando en la frontera o no? Levantando la mano. ¿Puedes repetir la pregunta? Si una empresa está operando con un 95.4% con relación al uso de los servicios productivos, ¿esa empresa se puede catalogar como una empresa que está en la frontera o no? Sí, profesor. La frontera, profesor. ¿Por qué? Que usted dijo que cuando la tasa de ocio está menor de 5%, la empresa se considera que está trabajando en la frontera de posibilidad. O sea, ha alcanzado un máximo de producción. Exactamente. Ahora, otra pregunta. Si la empresa está operando
con un 94.8% con relación al uso de los servicios productivos de esa empresa o de economía. ¿Cómo catalogan ustedes esta empresa? ¿Está trabajando en la FPP o está trabajando por debajo de la FPP? Está trabajando, profesor. ¿Está trabajando? ¿Está trabajando cómo? ¿Por encima de la FPP? ¿Está trabajando en la FPP o por debajo de la FPP? Está trabajando por la FPP. Si tiene 94.8%, ¿dónde la catalogan ustedes? ¿Como por debajo o por debajo de eso? ¿Qué maestro? Por debajo. Un 94.8%. ¿No se redondea? Entonces está trabajando por debajo de la FPP porque la tasa de paro o de ociosidad es de 5.2%. 5.8, no, 5.8%. Yo dije 94.8, sí, 5.2%. Eso no y 5.2% es mayor del 5%. Tiene que ser un 95 por ahí. Entonces, la empresa, para considerarse que esté en la FPP o está logrando un pulso de máxima producción, tiene que tener una tasa de paro por debajo del 5%. Okay. Recuérdense entonces que todos los puntos que definen la FPP son puntos de máxima producción, todos. Todos los puntos que define la FPP son puntos de máxima producción. Y como son puntos de máxima producción, son puntos óptimos. ¿Pero por qué son puntos de máxima producción? Porque los recursos se están empleando en su máxima capacidad. Maestro, ¿tú puedes repetir lo que acaba de decir ahora? Decía que todos los puntos de la FPP son puntos de máxima producción. Todos los puntos de la FPP son puntos de máxima producción. ¿Y por qué son puntos de máxima producción? ¿Por qué son puntos de máxima producción? Porque son puntos óptimos. Los puntos de máxima producción son puntos óptimos. ¿Y qué son puntos óptimos? Aquellos donde el servicio productivo de la economía o de la empresa se están utilizando en su máxima capacidad. Son aquellos. ¿Por qué son puntos óptimos? Porque se están utilizando los factores productivos en su máxima capacidad. Porque son puntos de máxima producción y los factores productivos utilizados se están empleando en su máxima capacidad. Gracias. Ok. Estaba hablando con Winder, ¿no? Sí. Con Francia. Era con Francis. Con Francia era maestro, era con Francia. Sí, pero yo hablé con Winder también. Sí. Yo le respondí la 10. Sí. Ok, mire jóvenes, entonces, yo tengo una clase a las 8:30 ahorita. Y voy a comer algo ahora antes de, porque estoy dando clase a las 2 de la tarde y no me paré. Y fui y vine para acá. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Disculpe, profe. Yo tuve que cambiar de dispositivo porque no se me escuchaba la voz. Yo soy el 036, a ver si usted me puso presente o me quedé ausente. Marianne. 036. Ajá. ¿Qué año tú eres? 22. Estaba ausente, Mariana. Sí, porque mi micrófono se me dañó, entonces tuve que cambiar de dispositivo. Ok. ¿Quién más se quedó ausente, por si acaso? Heidi, yo. ¿Quién es yo? Heidi, 22008.
22008. A Heidi estaba ausente y Sí. peligroso, Heidi, porque te iba a quedar con 2 ausencias. Sí, Corrida. maestro. La de Yo le jueves voy a hacer, pasado maestro. y de esta te iba a pasar. Y la de quedando. hoy. Y la de hoy. Qué bueno que me lo dijiste porque te iba a reportar con 15 días de atraso en la asignatura. Ay, mi madre, profesor. No me 15 diga. días, 2 semanas de atraso tras la materia quincenal, semanal. Y por eso es que una falta hace tanto daño. Porque cuando tú ves 2 cruces juntas de seguida, ya el profesor está pensando, este joven o esta joven faltó 15 días de clase. 2 semanas. ¿Quién más? Hansel. Hansel, maestro. Dime la matrícula, Hansel. 6011. 16. 6. No, el año, dime. 22. 22. Hansel, estaba ausente también Hansel. ¿Quién más? ¿Hay otra persona? Yo, maestro. profesor, verifica. No, vamos a ver Charlene. Dime el año, Charlene, y la 22003. 22003. Ay. Tú estabas presente, María. Ok, gracias. Profesor, 22032. 22032. Randy. Randy. Está Sí, presente, profe. Randy. Está presente. Ok, gracias. Yo, maestro. Los que estaban presentes ahorita, no me lo repitan ahora, ¿eh? ¿Quién es la 017? Tú estabas presente ahorita, te estás verificando tú ahora. No. Aquí estamos los que estaban ausentes, los que se quedaron ausentes. No es que yo porque tengo que pasar la lista otra vez. Solamente los que te quedaron ausentes. ¿Quiénes más se quedaron ausentes que llegaron tarde? Nadie más. Ok, perfecto. Profesor, disculpe para ver si que usted no dijo días y va a habilitar lo del mercantilismo y lo otro. Voy a chequear eso con la plataforma, a ver si me deja. Si me deja, yo lo puedo habilitar ahí un día más. Está bien, profesor. ¿Cómo usted le va a ¿eh? comunicar a su secretaria, ¿vale? No, yo no sé. Entra a la plataforma. Ustedes entren a la plataforma, yo voy a ver, chequear eso. Esperen un momentito entonces, esperen un segundo ahí. Habilitarlo ahora mismo. Deja a ver si me deja. Si me deja, lo hago. Vaya haciendo eso, déjame yo entrar, por si acaso, para darle de una hora. Yo lo voy a subir de una vez. Yo lo tengo. Asignatura. Venga la sentencia. Era asignación número 1, ¿verdad? No, número 2 es. La de mercantilismo. En mi caso, la del mercantilismo y la de hoy, porque no pude entregarla. Porque, Eso no se ha subido todavía, a ver si te pregunto. Pude habilitar mi plataforma ayer, por lo que me sucedió, profesor. La 27 pregunta todavía. Él dijo que cuando termine de explicarla. Está bien, gracias. Me dejó abrirla, sí. Un momentito. Me dejó abrirla. Okay. La del mercantilismo y liberalismo fue que usted habilitó ahora, profesor. Sí. Eso es lo que va lo voy a hacer ahora. Si lo hace. Ok. Patrón.
Dígame. Puedo enviar la vaina ahora, yo le tiro la foto. Que lo audífono. Sí. Usted no dijo que quería uno. Asignación número 2. Editar. Esa era que se vencía el día 12. Sí. Se la voy a poner para hoy 20, ¿no? Está bien, dale. Se la pongo Dale para hoy. 25 preguntas, pero su habilita también. No, todavía no. Eso está hecho. La práctica número 1, ya está. Profesor, dele hasta mañana. Ay, Póngalo no, hasta el día 21. mañana, que yo no tengo la computadora del trabajo, por favor. ¿Cuánta gente vaga, Dios mío? No, profe, que la dejé en la computadora del trabajo. No la tengo en el celular. ¿Cuánta gente vaga? No la tengo en el celular, la dejé en la computadora del trabajo. La práctica número 1 tiene 25 preguntas. Sí, eso se subió ya. ¿Y qué fue? Eso yo la subí. El mercantilismo, maestro. Ya yo arreglé, ya el mercantilismo yo lo arreglé ya. Me falta esa, la de las 25 preguntas. Ah, es verdad, hay un joven que le falta esa. ¿Y qué pasa con las 25 preguntas? ¿Qué pasa con Sí, ella? también, maestro, habilita la 25. Son vagos, ¿eh? Ahí vamos, Ya, patrón, ¿me parece? Esa se vencía el 16. El 16. Se la va a poner para hoy también, 20. Ya tú sabes que la voy a poner para mañana, 21. Póngase para hoy. Ya la puse, 21. Para mañana, profesor. Ya está por puesto para mañana. Entonces, ya, le habilité la cosa, pero no se acostumbre, ¿eh? Gracias, profe. Gracias, maestro. No se acostumbre. Gracias, profesor. Entonces, buenas noches y nos vemos para el próximo jueves. Dios mediante. Ay, buenas noches. Buenas noches.